Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. Hace un momento en Morazán, la Fuerza Armada junto a la policía capturó a un hombre que tenía 86 porciones de cocaína, 14 de marihuana, una báscula, una motocicleta y dinero en efectivo. 28 de los imputados ya se encuentran tras las rejas, mediante el régimen de excepción, a quienes se les notificará sobre los nuevos delitos en su contra. Mediante los allanamientos se logró obtener abundante evidencia para robustecer las investigaciones, dice la FGR. Asimismo, se detuvieron a terroristas relacionados con casos de privación de libertad acaecidos en 2018. Hasta el momento los cuerpos de las víctimas no han sido hallados, explica la Fiscalía. Los capturados pertenecen al programa Libertad de la AMS. Las instituciones de seguridad cuentan con la aprobación más alta por parte de la ciudadanía, según la reciente encuesta de un medio de oposición. Los salvadoreños confirman el respaldo a las diferentes medidas implementadas en el combate a la criminalidad. La policía capturó en Ahuachapán a Daniel Antonio Zambrano Díaz, alias Zope o Tierrita, gatillero de la MS-13, quien asesinaba a todas las personas que le ordenaba su clica. Le decomisaron un arma de fuego y cartuchos. Y esto con el objetivo de desarticular a la clica Teclas Locos Salvatrucha. La Fiscalía General de la República llevaba 40 órdenes de captura para estos pandilleros que pertenecen a esta clica. Se hicieron efectivas 11 capturas y gracias al régimen de excepción ya 28 han sido efectuadas y se harán intimaciones en cada uno de los penales. Estos pandilleros están vinculados con delitos de homicidio y también privación de libertad. Vamos a escuchar las declaraciones del fiscal a continuación. Se ha desarrollado un operativo contra miembros de la Mara Salvatrucha, específicamente el programa Libertad, continuando con la desarticulación de las clicas Teclas Locos Salvatrucha. El mensaje es de que la población está ahora denunciando este tipo de hechos, no importa los años que hayan ocurrido, pero sí son personas que están confiando en las instituciones y debido al régimen de excepción, donde hay muchos pandilleros detenidos, hoy las personas están denunciando y están haciendo de que estos casos no queden en la impunidad. Durante el operativo también se realizaron registros en cada una de las viviendas en busca de dinero, celulares y también droga o cualquier otro ilícito que tuviera como delito estas personas, estos pandilleros que llevaron mucho luto a las familias salvadoreñas. La Fiscalía General de la República va a seguir trabajando para la población, sobre todo también en conjunto con la Policía Nacional Civil. Recordemos que el régimen de excepción es una de las estrategias que ha implementado el gobierno del presidente Bukele y como les comentaba, gracias a esto ya 28 pandilleros de la clica Teclas Locos Salvatrucha ya están tras las rejas. Mientras tanto van a hacer una intimidación en ese lugar y sobre todo también se les van a leer otros delitos ya en cada uno de los penales. Regreso la señal al set. Buenos días. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Tras varios meses de no sacar encuestas, la Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica, medio contrario al gobierno del presidente Nayib Bukele, dio a conocer los resultados de un estudio que pensaron bastante en publicarlo, ya que no corresponde a los intereses que están detrás de su línea editorial. Al preguntarle a los salvadoreños sobre la labor de las instituciones de gobierno, la población resaltó el esfuerzo que realizan los cuerpos de seguridad en su afán por erradicar a los miembros de pandillas. La Fuerza Armada de El Salvador aparece en la parte más alta de la tabla de calificaciones con un 89.9% de aprobación. La Policía Nacional Civil obtuvo una aprobación de 85.3% y el Ministerio de Justicia y Seguridad un 85.2%. Según el mismo sondeo, en la actualidad más del 80% se siente seguro de viajar en autobús y el 85% ya no teme ser víctima de la delincuencia en establecimientos como mercados.
Este es el fruto del trabajo realizado en el presente año por estas entidades de gobierno, que desde el inicio de la gestión del mandatario, en junio de 2019, implementó el Plan Control Territorial que ya desarrolla su quinta fase denominada extracción. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Tras una extensa investigación, las autoridades hicieron efectivas la captura de Edwin Flores, exdirector general de tránsito del Viceministerio de Transporte, y Miguel Ángel Castaneda, empresario de Cipago Citrans, acusados por actos de corrupción en el sistema integrado del área metropolitana de San Salvador, Citrans. El exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y el ex viceministro de Transporte, Nelson García, también son señalados, pero se encuentran prófugos de la justicia. Y como ente fiscal se ha determinado que durante la implementación de dicho proyecto existió una gran cantidad de irregularidades tendientes a, primeramente, echar de forma anómala a funcionar este proyecto. En 2015 se concedió de manera anómala el proyecto de Citrans a la empresa de Miguel Castaneda, sin consentimiento de la Asamblea Legislativa, pasando por alto los requerimientos legales. Una de las personas más beneficiadas de este sistema de transporte fue el señor Miguel Ángel Díaz Castaneda por medio de su empresa Unión de Empresas Cipago Citrans. Esta empresa se le adjudicó el proyecto para el funcionamiento exclusivo del Citrans de una forma totalmente anómala y contraria a la ley. Al prófugo Gerson Martínez se le acusa de incumplimiento de deberes, a Edwin Flores por actos arbitrarios, mientras tanto a Nelson García y a Miguel Castaneda por extorsión agravada. Se ha logrado acreditar también la existencia de delitos de extorsión hacia determinados empresarios del transporte de la zona oriente de San Salvador. Las autoridades realizaron 20 allanamientos en distintos puntos del país, con los que se robustecerá aún más el caso y se determinará si hay más implicados y que todos paguen por sus delitos. Llama la atención, Patricia, amigos televidentes, que en el caso del ex viceministro de Transporte Napoleón García, Nelson Napoleón García, pues la Fiscalía General de la República lo está acusando por extorsión, porque según las investigaciones, culminaron bajo actos de intimidación y coacción a que transportistas que prestaban servicio en esa arteria donde posteriormente se construyó la terminal en la vía, que básicamente entregaran sus líneas de transportes. Y ahora vemos cómo la Fiscalía General de la República está trabajando para llevar ante la justicia a todos los involucrados que permitieron esto de manera ilegal. Y la situación también, Nelson, pasa por una serie de fondos también que se utilizaron en nombre del Estado salvadoreño, endeudando más a las finanzas públicas para poder invertir en un proyecto que era privado y beneficiar a en ese caso a empresas privadas. Según datos también recopilados por la Fiscalía General de la República, la terminal se construyó con 5.7 millones procedentes de un préstamo de 45 millones del BID y por supuesto benefició solo a un grupo de empresarios. Esto dio pistas para que la Fiscalía General de la República comenzara a investigar a petición del actual ministro de Obras Públicas y ahí ya hay indicios de corrupción. El mismo fiscal ha dicho que hay otros delitos como extorsión. Ahí se puede ver qué tipo de funcionarios estaban a cargo en ese entonces de Obras Públicas. Y por cierto, el titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado, reaccionó a este tema, asegurando que se mantienen como institución combatiendo la corrupción, llevando ante la justicia a quienes se aprovecharon de su cargo para obtener beneficios propios con fondos del Estado. Escuchemos sus declaraciones. Con este tipo de acciones, la Fiscalía General de la República está realizando acciones contundentes en contra de actos de corrupción cometidos en administraciones pasadas. Y de igual forma, en la actualidad ha recibido denuncias por 254 casos de corrupción, los cuales actualmente se encuentran en investigación y oportunamente serán presentados ante los tribunales de justicia. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular.
Así es, son las 5 de la mañana con 36 minutos. Hablamos del trabajo que realiza el Ministerio de Obras Públicas, Fovial, BMT, pero principalmente sobre la intervención que realizan a diario las autoridades para poder brindarle a los salvadoreños una red vial con mejoras. Recordemos que venimos de gobiernos anteriores donde la apuesta en la infraestructura vial era pues casi nula y ahora vemos cómo se trabaja 24/7 en diferentes puntos de nuestro país. En diferentes puntos de nuestro país, y precisamente queremos compartir con usted que el ministro de Obras Públicas supervisó la pavimentación de 3 de 6 carriles que comprenden la ampliación de la carretera que del Puerto de la Libertad conduce hacia San Salvador. Los trabajos, que ya tienen un 95% de avance, se desarrollan desde el centro comercial La Joya hasta el redondel Utila y tienen una inversión de $2 millones, de acuerdo con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuál es el objetivo de esta ampliación? Pues garantizar que la circulación tanto del Boulevard Sur hacia carretera al Puerto de la Libertad se traslade en un carril exclusivo, como también pues la circulación que viene de carretera al puerto de diferentes sectores, Nuevo Cucatlán, Zaragoza, San José Villanueva y otros sectores aledaños, pues se conduzcan más fácilmente hacia diferentes sectores de San Salvador o de Santa Tecla. Trabajos que se están desarrollando, Nelson, y permiten una mejor movilidad. Ya lo decíamos, una de las grandes apuestas es garantizar una mejor infraestructura vial que viene a beneficiar no solo a la población salvadoreña, sino también la dinámica comercial en nuestro país. Y por cierto, el titular de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, también verificó el inicio de la pavimentación de la rampa del paso a desnivel en San Juan Opico, que tendrá 4 carriles, 2 por sentido y 4 carriles auxiliares, también 2 por sentido, de los cuales han terminado 2 que conducen a Santa Ana para habilitarlos. Para los trabajos se utiliza maquinaria moderna que permite agilizar el proceso de pavimentación para beneficiar a más de 45,000 conductores que a diario transitan sobre este sentido. El proyecto lleva un avance del 70% de avance en los trabajos de construcción del paso a desnivel en el desvío a San Juan Opico. Vemos la transformación que está teniendo el país en cuanto a la infraestructura vial. 2 obras que se están trabajando de manera simultánea. Veíamos en la zona de la Libertad 95% de avance y 70% de avance en la zona de San Juan Opico. Sin duda se espera que estos proyectos estén listos en el corto plazo, beneficiando a miles de personas que transitan por estas zonas, Nelson. Y solo está de más hacer el llamado para todos los automovilistas, los salvadoreños que viven en zonas aledañas. Sabemos que al realizar esos trabajos se complica la carga vehicular. Entonces, la invitación es para que salga más temprano de su vivienda hacia su lugar de destino para evitar cualquier inconveniente que pueda llegar pues tarde a su lugar de destino. Escuchemos las declaraciones. Esperaríamos que en este mismo mes de diciembre terminemos la pavimentación de la rampa y así también pues del centro de la carretera, del centro del paso a desnivel, donde estamos construyendo la rotonda, también se va a pavimentar con concreto hidráulico y pues esperaríamos en el primer trimestre del próximo año nosotros poder terminar ya este proyecto. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.